Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión, bueno, retomamos el formato de entrevistas. Ya el señor Gentil Ramírez nos había acompañado en alguna ocasión aquí en el canal, así que bueno, lo trajimos una vez más. Ha investigado, ha profundizado en diversos temas que desde su perspectiva nos ha venido compartiendo. Señor Gentil, bienvenido una vez más al canal. Muy buenas tardes a todos los amables audiencia de tu muy prestigioso canal y aquí estamos dispuestos para traer un mensaje, una enseñanza que espero sea de muy buen provecho para todos ustedes. Claro que sí, muchísimas gracias por pasarse nuevamente por acá y bueno, el tema de hoy es igual de interesante que lo que estuvimos charlando la vez anterior. Voy a compartir pantalla, es el eje central de la temática que es el Génesis como nunca antes se había explicado. Ya el título llama la atención. Y ahí hay unos textos, unas preguntas: ¿qué pasó en el Edén? El diluvio fue así, el Dios verdadero maldice. Esos son los ejes centrales de este tema. Entonces, señor Gentil, ¿cómo podemos comenzar a introducir la temática que vamos a tocar hoy? Estamos en condiciones de dar como una especie de ilustración, algo muy práctico para que las personas entiendan qué fue lo que pasó, porque en realidad la enseñanza que nos han dado no corresponde totalmente a la realidad. Nosotros tenemos un concepto que nos fue enseñado, que el versículo 1 de Génesis, de ahí empezó todo, y resulta que antes de eso hubieron millones de años una creación verdadera, o sea, una creación inicial. Y después del versículo 1 de Génesis al 2 hay una distancia de años bastante grande. Hubo una destrucción, una desolación, donde podrían caber incluso en la época de lo prehistórica, de los dinosaurios, de la creación de la Atlántida, de Lemuria. Todas esas cosas entran ahí porque no se comprende como un Dios de orden, que es el Dios que nosotros conocemos, va a ser una creación donde después queda desolada y vacía. O sea, Dios es un Dios de orden, no es un Dios de caos. Entonces, algo causó eso. Entonces, veamos primeramente el ejemplo que yo muy humildemente he traído para ustedes, para que entendamos, nos pongamos en materia en ese tema, que sería la primera ilustración donde hablamos de una especie de conjunto residencial, la introducción. El ejemplo que el señor Gentil nos está poniendo, bueno, dos conjuntos residenciales, dos conjuntos de apartamentos, pero nos está hablando primero de uno que fue construido, ¿no? Originalmente, ¿no? Por ese Dios creador. Y ese conjunto residencial inicial, pues, bueno, todo era perfecto, habitaban humanidades sin ningún tipo de error, hasta que, bueno, en algún punto, algunos de los habitantes de ese conjunto residencial perfecto decidieron desviarse, decidieron crear un caos en ese lugar, fueron desalojados y reubicados en otro conjunto residencial, o bueno, más bien reubicados fueron, al ser desalojados, de alguna forma se vieron ellos mismos con la necesidad de buscar otro lugar donde vivir, y en ese proceso de persecuciones, como dice ahí, por el universo, uno de los lugares en los que se establecieron fue en el sistema solar. También estuvieron en otros mundos sistémicos antes de llegar al sistema solar, pero el sistema solar es uno de los lugares donde esta rebelión se estableció, ¿no? Estos vecinos incómodos. Entonces llegan aquí y aquí se establecen, y el sistema solar vendría siendo ese segundo conjunto residencial donde ahora mismo se agrupa esa rebelión. Es correcto. Entonces, si nos vamos más detalladamente en el bloquecito que aparece en rojo, hay como una habitación. Eso digamos que es el Edén. El Edén, que fue prácticamente un laboratorio genético, psicológico, que esos seres hicieron para crear un hombre a su acomodo, es decir, un ser parecido a la creación original de Dios, pero que les obedeciera a ellos. Ahí es donde vamos a entrar después a hablar sobre el Edén y qué fue lo que realmente pasó ahí. Pero alrededor, o sea, en esa misma casa, en esa misma habitación, habían personas. Es decir, porque si no, ¿cómo se explica que Caín tenía temor de que los fueran a matar cuando lo expulsaron de ese lugar? ¿Y de dónde consiguió él también mujer? Entonces, si había nada más, estaba nada más Adán, Eva y Caín, que había quedado vivo después de haber matado a Abel, por decirlo así, en ese pasaje que nosotros nos explican en Génesis. Claro, habían tres seres humanos, supuestamente. Entonces, Supuestamente. ¿de quién iba a temer él si no había más gente?
Es Entonces, correcto. claro, no tiene sentido esa explicación. Para irnos básicamente a lo que la Biblia nos expone sobre eso, lo que pasó, dice en Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. O sea, es decir, esa explicación que estamos dando ahí muy gráfica. O sea, ellos fueron arrojados aquí a la tierra. No es que ellos vinieron por su gusto, sino que este fue el último resquicio, el último lugar, como una prisión prácticamente, donde ellos no pueden salir, pero causaron todo el caos que ahora tenemos. Claro, en esa explicación que nos está dando se entiende de que la rebelión que se genera en un punto y en un tiempo en el universo, obviamente se expande, invade otros mundos y es perseguida también por una fuerza diferente, una fuerza luz que Apocalipsis llama Miguel y sus ángeles. De esa persecución, el resultado de esa persecución, lo que surge es la caída de esta horda, de esta rebelión al sistema solar, ya en tiempos de lo que es el sistema solar y el planeta Tierra, y por último llegan al planeta Tierra, luego de haber invadido otros mundos. Lo que pasa es que lo último que queda de esa rebelión es lo que llega aquí, y aquí es donde ellos son perseguidos por otros planetas también del sistema solar, como Marte, como Júpiter, como Saturno, y por último caen aquí a la Tierra. Es correcto. Y de hecho la intención era acorralarlos aquí en el planeta Tierra, porque el planeta Tierra fue preparado como un planeta cárcel para que ellos no salieran de acá. Porque al final, si tú quieres exterminar una plaga, tienes que encerrarlos en un punto específico de tu casa, por ejemplo, si es una plaga de ratas, y una vez los acorralas, ahí los puedes destruir. Pero si permites que se salgan corriendo, que se dispersen, claro, es más complicado. Entonces se entiende lo que está diciendo. Es correcto. Bueno, para terminar esta introducción, digamos que el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia se le atribuye a Moisés, pero ahí hay algo muy curioso. En el último libro, en Deuteronomio, en su último capítulo, resulta que tenemos que Moisés describe su propia muerte y sepultura. Es algo que no se entiende, algo bastante contradictorio. Entonces, empezando por ahí, hay como algo que está mal, algo que está fuera de lugar. Entonces, esas cosas las vamos a estar explicando a lo largo de toda esta explicación que estamos dando, porque Moisés, entre otras cosas, siendo el autor de estos 5 primeros libros, incluyendo el Génesis, es desmentido por Jesús. Cuando vino a la tierra, en su mensaje acerca de la ley, Jesús desmiente, y en el libro secreto de Juan, que vamos a estar tocando mucho en esta enseñanza, Jesús también lo desmiente, es decir, le dice que no fue como dijo Moisés, no fue como, varias veces dice Jesús así, o sea que el profeta mintió. Algo que en realidad nos deja a nosotros perplejos, ¿cierto, Salim? Sí, claro, y bueno, lo que ellos dicen sobre la muerte y la sepultura de Moisés, de cómo él supuestamente escribió eso, la explicación que dan los judíos es que quien escribió eso, esa parte, no fue Moisés, sino que fue Josué. El que vino después, él fue el que terminó el libro del Deuteronomio. Eso es lo que dicen para explicar esa parte de cómo Moisés habría relatado su propia sepultura. Exactamente. Entonces, bueno, para ir al grano, como dijo el creador de Asepsia, vamos al primer tema que se llamaría el verdadero comienzo. Quiero que me ayudes ahí con la siguiente gráfica. Ok, ahí ya la estamos proyectando. Ahí se ve la que tiene 3 cuadros como con títulos en amarillo, ¿no? Sí, señor. Esta es la traducción del hebreo original al español del primer versículo de la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos? Mira, yo me tomé algo muy jocoso aquí que dice, como dice el vendedor de tamales, desde el principio todo está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque el primer versículo, mi hermano Salim y toda la audiencia que nos escucha, desde el primer versículo hay un error de traducción que al cambiar una sola palabra o entenderse mal, ya nos cambia todo el contexto de la historia del Génesis. Porque mira lo que dice aquí, o sea, bueno, la traducción en hebreo es inteligible, pero vamos a ver acá lo que dice. En la realidad, la traducción exacta es: el principio creó los dioses junto con los cielos y la tierra. Algo que yo sé que a ustedes, a muchos los sorprenderá de que esa sea la traducción correcta. Y eso nos cambia toda la perspectiva de lo que es la creación en sí. El principio creó los cielos y la tierra, pero los dioses junto con los cielos y la tierra. ¿Por qué
esa traducción se llegó a esa conclusión, porque si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, Jesús dice en Apocalipsis 22:13, dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, lo cual concuerda con Juan 1:1, que dice: el principio era el verbo, aunque ahí dice en el principio era el verbo. O sea, cuando usted menciona el principio, es la primera persona, el primer ser después de Dios el Padre, que tuvo poder de creación. O sea, él creó los dioses, que son los Elohim, de que habla el Génesis. O sea, los Elohim es el plural de Eloa, o sea, de Dios. Entonces, no estamos hablando de un Dios singular, sino un Dios plural. A partir de ahí viene todo lo que es la creación como tal, cuando después de estar la tierra desordenada y vacía, se crean o se recrean lo que es el sol, la luna, las estrellas, el mar, los animales, y por último se crea el hombre. Entendiendo esa parte como que fue creada por dioses, obviamente de la parte positiva, de la parte de luz. Entonces no eran los dioses negativos de oscuridad. Claro, ahí, bueno, esa es la traducción del Génesis capítulo 1, cuando dice, la traducción, bueno, la que todos conocemos, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Así dice el original. Ese es el original. Aquí en esta traducción es: en el principio creó dioses junto con los cielos y la tierra. Ahora, esta traducción, obviamente esto es tomado de lo que dice el texto o el hebreo original, ¿no? De la Torá, de lo que dice el Génesis. Bueno, alguna vez yo aquí en el canal hice un programa descifrando, vamos a llamarle de esa forma, el Génesis capítulo 1, que es cuando habla de los 7 días de creación y todo eso. Porque, claro, la Torá, o más bien el primer libro de la Torá, nutre esta narrativa de textos de culturas anteriores, como la sumeria, como la egipcia, y adapta ciertos elementos a la cultura hebrea, como por ejemplo el diluvio, también el tema de la creación del primer hombre lo toma de las tablillas sumerias, es decir, reúne varios elementos. Entonces el Génesis como tal, el Génesis no nos está hablando de la creación original, nos está hablando de una adaptación hebrea de otros relatos de culturas anteriores que, bueno, en algunos puede tener algunos vestigios de algunos conocimientos que se acerquen a la realidad. Así es. Pero en general, pues, no es un libro que nos enseñe el origen. Entonces, aquí cuando dice, yo le pregunto, cuando dice: el principio creó los dioses junto con los cielos y la tierra, lo que usted me decía ahora, lo que yo entiendo es que ese principio, al usted asociarlo con Jesús en el Apocalipsis, cuando dice: yo soy el principio y el omega, o cuando lo asocia a Juan capítulo 1, cuando dice: en el principio era el verbo, lo que usted interpreta es que en esa traducción ahí estaría actuando el Dios verdadero. Es lo que le entiendo. Es correcto. Ok. Y eso usted lo concluye de haber estudiado esta traducción. Es correcto, unos estudios, no, bueno, yo no me los voy a atribuir directamente a mí, pero sí unos estudios que yo estuve explorando, donde se habla de que esta traducción estuvo mal hecha. Y si nos vamos a lo que le acabamos, los versículos que acabo de colocar como comparación, sí tienen mucho digamos, de asidero, porque Jesús es el principio, es el primero. Y él crea algo que ninguna de las religiones ni las denominaciones nos enseñan, que existen dioses. O sea, nosotros nos hablan de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y nos hablan de ángeles, arcángeles y todo, pero no hablan de que hay dioses que están por un nivel más arriba de ellos y que son los que en realidad vinieron a esta tierra a hacerse pasar por Dios. Y esos dioses que dice ahí, ¿quiénes son? Cuando dice: el principio creó los dioses, ¿quiénes son? ¿Los Elohim? ¿O qué tipo de dioses esa teoría plantea que son? Bueno, según esto que entiendo, esos dioses son son positivos, es decir, son los Elohim positivos que vinieron, hicieron una creación, una recreación, porque ya todo estaba creado, o sea, estaban los mares, estaban las estrellas, eso, sino simplemente ese caos que estaba ahí, ese desorden que había, lo ordenaron y pusieron todo nuevamente en su sitio, para que pudiera hacerse digamos, el ambiente adecuado para que llegaran los animales, para que llegara el hombre, en la creación de Adán y Eva como tal, la primera creación, porque en realidad esa primera creación dice que los creó. Adán y Eva fueron creados
de una vez hombre y mujer, o sea, varón y hembra los creó. No dice que hubo una formación, que los sacó de una costilla, nada de eso. Eso está en Génesis 1 al 2. Ya después del 3 sí empieza lo que es el Edén, que ya es otra cosa, ya ese es otro tema. Claro, sí, del 2 en adelante sí empieza como la otra versión, o del 3 en adelante la otra versión de la creación. Sí, yo Exacto. le hacía la pregunta porque, claro, me llama la atención. Cuando usted menciona los Elohim positivos. Bueno, yo hasta la fecha no he conocido algún registro que me lleve a entender que hay Elohims positivos. Porque el Elohim, es decir, los Elohim es el término, bueno, ya lo sabemos que se le colocó a los seres o al ser que se le llamó Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, sobre todo por la tradición hebrea. Entonces, Elohim es un término que no tiene una traducción exacta porque bueno, básicamente los grandes lingüistas, algunos lo han traducido como los poderosos o los fuertes. También, bueno, se le coloca el plural del Elohá, que es Dios, para llamarlo dioses, los poderosos, pero siempre es una palabra que hace referencia a un ser, entre comillas, superior. Ahora, cuando vamos a textos o a investigaciones anteriores al Génesis o bueno, a la Torá en general, son esas otras culturas las que a uno, cuando uno las investiga, nos hacen ver que esos seres que en el Génesis y en el Antiguo Testamento se les llama los Elohim, no son dioses, sino que son seres extraterrenos que manipularon a la humanidad, la manipularon genéticamente. Es decir, no tuvieron acciones positivas para favorecer el desarrollo de la humanidad. Entonces, por eso yo le hacía la pregunta, ¿esos dioses son los Elohim? ¿Y de dónde surge que son positivos? Porque es que, Bueno, no, aquí para ahora, redondear y ahora ya más le... adelantico lo vamos a, más Ok. adelantico lo vamos a aclarar. Ah, ok, ok. Pero vamos a ver algo muy curioso que dice en Génesis 1:2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y si tú la comparas con Génesis 4:23, dice, miré la tierra y estaba asolada y vacía, y no había hombre alguno en ella ni animales. Es decir, es el mismo pasaje. Es decir, algo destruyó, algo, digamos, desoló la tierra y la volvió un caos, la volvió antes de que llegara por primera vez o el hombre como tal a la tierra. Había Sí, un desorden, había un caos. sí, hubo, pareciera como un cataclismo, una destrucción en la Tierra. Exacto. Para darnos una idea de qué fue lo que pasó, podíamos irnos a Isaías 14, 16, 17. Dice, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que puso el mundo como un desierto que asolaba sus ciudades. Y hay varios pasajes donde se menciona que hay un ser de destrucción, como el mismo Jesús dice, el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. O sea, lo característica de estos seres de oscuridad es destrucción. Cuando llegan a una parte, ellos se encargan de desordenar todo porque esa es su naturaleza, destrucción y muerte. Sí, claro, son los señores del caos. Exactamente. Y sabemos que Dios es un Dios de orden. Sí, ahora, en la cita que mencionaba ahora de la comparación de que la Tierra estaba desolada y vacía, dentro de lo que usted ha investigado, ¿cuál es el cataclismo que pudo haber provocado eso? Según lo que usted entiende. O sea, yo lo comparo exactamente como cuando un ladrón entra a una casa. Cuando un ladrón entra a una casa, entra en oscuridad y digamos, expuesto a lo que llegue a pasar, que lo cojan y lo maten o le hagan daño o que logre su cometido de llevarse el botín. Y yo por eso ellos trabajan en oscuridad. Y como ellos no conocen la casa donde están llegando, ellos desordenan todo. Después de un robo que hay en una casa, usted no encuentra las gavetas en su puesto. No, ellos de eso sacan todas las cosas para obtener digamos, lo que están buscando, que es la parte de la joya, el dinero, lo que ellos están buscando. Entonces eso fue lo mismo, ellos llegaron aquí con su naturaleza de destrucción, desordenaron lo que ya estaba creado, como yo les había dicho que ya había una civilización aquí, ya había habido una creación aquí, y ellos la desordenaron toda en el momento que son arrojados aquí a la tierra. Claro. Es más o menos parecido a eso. Sí, sí. Que de hecho eso fue lo que hicieron, ¿no? Cuando llegan aquí,
lo que hacen es comenzar a implementar el plan de manipulación. Es correcto. Bueno, entonces el siguiente paso es mirar qué fue lo que pasó en el Edén. Para eso vamos a ver la otra gráfica que hemos preparado. ¿Qué fue lo que pasó en el Edén? Esta es la tradicional y acostumbrada pintura donde se muestra, la que nos han mostrado a lo largo de todas las enseñanzas que hemos recibido de los que han estado en escuelas dominicales, en enseñanzas de sectas y de toda la iglesia católica y todo, es el cuadro donde Eva, una culebra enrollada en un árbol y una cantidad de cosas que no concuerdan, que no coinciden. Sí, esa es la ¿Por típica, qué le digo que no coinciden? Imagen. ¿Cómo? Sí, esa es la típica imagen que siempre encontramos o que nos hacemos una idea cuando escuchamos la palabra Génesis de la Biblia. Exactamente. ¿Por qué no coincidirían esos elementos? Que era lo que ahí lo interrumpí. Sí, exacto, disculpa. El Edén básicamente es representado por esta imagen donde al hombre se le acusa o se le presiona para decir que ahí se originó el pecado original porque hubo una desobediencia, que digamos Eva se comió una manzana y se la pasó a Adán, o sea, algo que es como muy elemental, muy básico, y que ya nosotros, las personas que nos hemos dedicado, como tú, como yo y como muchos, que estamos ya despertando, ya no tragamos entero, es decir, indagamos y nos damos cuenta que no fue tal, porque si tú te pones a dar cuenta, un árbol físico como la manzana, el mango, la pera da fruto físico, pero estos son árboles simbólicos, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, del bien y del mal, que es el que hablan ahí, no puede dar frutos físicos, son frutos simbólicos. Entonces, sí, empezando por ahí ya hay una contradicción. Sí, que es el libro secreto de Juan, el apócrifo, es el que explica qué es el árbol realmente, el árbol del conocimiento. Exactamente. El árbol del conocimiento. Y dice que es el pensamiento posterior iluminado. Exactamente. Y que no es lo que nos habían explicado. Sí, que es, bueno, ahí dice que es un fruto, nosotros nos imaginamos que es una manzana, pero el Génesis por ningún lado habla de una manzana, habla de un fruto. Sin embargo, nos imaginamos pues la fruta, no sé, una pera, una manzana, y nos imaginamos la historia de que ellos literalmente tomaron el fruto y lo probaron, se lo comieron, y ahí nace el pecado original por la desobediencia. Exactamente. Pero si nos vamos al libro del que hemos estado hablando, que tú manejas mucho también bastante y tienes conocimiento del libro secreto de Juan, en el capítulo 9, verso 1 y 3 dice: y Aldabaoth le dijo a las autoridades que estaban con él: venid y creemos un ser humano, imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos, para que esta imagen humana nos dé luz. Crearon un ser como la primera humanidad perfecta. Me imagino que se está refiriendo a la humanidad que se creó millones de años antes en otros reinos, sí, que fue el origen de la humanidad, sí, la raza adámica, sí, el Piger-Adam. El Piger-Adam, sí. Exacto. Como la primera humanidad perfecta, dijeron: llamémosle a Adán para que su nombre nos dé el poder de la luz. Es decir, ellos pretendían, a través de ese ser que habían creado, robarle la luz, es decir, que ellos le transmitieran esa energía para ellos alimentarse. Era un ser imperfecto que ellos habían creado, separado de Dios, que no tenía conocimiento de la luz, y ellos pretendían que ese ser lo alimentara de su energía negativa, de todo lo que ahora nosotros estamos palpando en esta sociedad que vivimos hoy. Claro, utilizar a la raza adámica como ese alimento, porque al final Adán es una humanidad que parte, ¿no?, de tener un espíritu luz en un cuerpo físico, evidentemente como esto, pero ese espíritu luz da la energía para que estas entidades degradadas puedan utilizar esas energías como alimento. Entonces, por eso su intención desde un principio era esclavizar al Adán, manipulándolo para que estos falsos dioses pudieran seguir viviendo a costillas nuestras. Y así hicieron en cada mundo donde llegaron. Es correcto. Pero para poderlo, digamos, entrar en contexto de este ser que hemos estado hablando acá, que es nombrado en el libro secreto de Juan, que se llama Yaldabaoth, vamos a describirlo como está en ese mismo libro, en el capítulo 7:13, dice: él es malo debido a la estupidez que hay en él, pues dijo: yo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí. Y resulta que si vemos Ezequiel 28:2, dice: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy Dios,
Yo soy un Dios y en el trono de Dios estoy sentado. Isaías 14:13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Entonces ya ahí vamos identificando el personaje del que estamos hablando. O sea, alguien o algo, un ser que se quiso hacer pasar por Dios, se creyó Dios y quería ser, digamos, alabado por el hombre. Ahí en eso que usted está haciendo esas comparaciones, ¿usted considera que Yaldabaoth y Jehová serían el mismo? Entiendo por lo que me está diciendo. Bueno, el mismo no, pero sí son de la misma naturaleza, sí son de la misma, digamos, organización. Sí, la misma naturaleza sí. Porque al final ni Yaldabaoth ni Jehová tampoco son como figuras únicas. Es decir, no es que Yaldabaoth sea un personaje y Jehová sea otro, pero sí están describiendo, como usted lo dice, características pertenecientes a una rebelión. Porque Yaldabaoth, bueno, al final, si tuviéramos que definirlo, ¿no? Para entender qué era, Yaldabaoth era un egregor, una forma de pensamiento denso que contaminó humanidades desviadas. Entonces, cuando el libro secreto de Juan dice que Yaldabaoth dijo en su corazón, yo soy Dios y no hay otro fuera de mí, realmente ese pensamiento no es que lo haya dicho un demonio o una serpiente o un reptiliano, eso fue el pensamiento de una humanidad desviada, que es lo que, para entenderlo, ¿no? La humanidad actual, nosotros, es lo que constantemente pensamos y sentimos que somos. Por ejemplo, cuando vemos los avances científicos de la manipulación genética, de la eugenesia, de querer, por ejemplo, crear un sol artificial, del tema de la inteligencia artificial. Es decir, nosotros tenemos acciones como si fuésemos dioses, pero en el mal sentido de la palabra, porque Es correcto. creadores somos, pero en nuestro ego y en nuestra falta de comprensión de nuestro rol en el universo, queremos adjudicarnos poderes que todavía no estamos preparados para asumir. Entonces, Es eso fue correcto. lo que esas humanidades desviadas en ese mensaje del libro secreto de Juan quisieron decir. Yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Ese era el pensamiento, el ego que consumió a esas humanidades. Sí, exactamente. Es un pensamiento errado que tiende a que lo que estamos viendo ahora, por lo menos hay hasta personajes famosos que ya no consideran que hay más nadie después de ellos, se creen dioses, artistas, cantantes, futbolistas, personajes que ya dicen que están por encima de, digamos, del bien y el mal y no consideran a Dios en su pensamiento, sino que ellos son dioses. Claro, ese ejemplo que usted está poniendo demuestra el pensamiento que ha consumido esta humanidad y que fue lo que pasó en esas humanidades anteriores. Ese pensamiento que nos está consumiendo, eso es Yaldabaoth, lo que el libro secreto de Juan describe. Entonces, muy interesante. Exacto. Bueno, para terminar esta parte, digamos que no hubo ningún pecado original y la desobediencia en sí fue a un Dios oscuro que los mantenía cautivos. Es decir, ese Edén fue, como les dije, un experimento, un laboratorio, una granja humana donde se estaba, digamos, haciendo el comienzo de una humanidad que iba a ser llevada a un sueño profundo, que es lo que estamos contemplando ahora, de que las personas van y vienen en la tierra sin ningún, digamos, sentido, sin ningún objetivo y pasan su vida y nunca, muchos no llegan a conocer ni a considerar a esa parte de nosotros que se conecta con Dios, la luz, Claro, así es. entendiendo esa parte así. Sí, sí, totalmente. Además que, bueno, la historia del Edén, yo lo he dicho muchas ocasiones en el canal, no describe la verdadera creación de la humanidad, sino que más bien describe la manipulación que se hizo a las humanidades. Y es una historia que, bueno, en la Torah se trae hacia la dimensión de la tierra, como si eso hubiese pasado aquí, que es algo que nos cuesta a nosotros arrancarnos del pensamiento, también por el adoctrinamiento religioso. Exacto. Se cree que la historia del Génesis pasó aquí en la tierra y eso no pasó aquí. Eso fue en otros mundos y tampoco pasó de la forma literal como lo describe el Génesis. De hecho, el libro que más se acerca a la realidad es el libro secreto de Juan en ese relato. Pero claro, el libro de secreto de Juan, al estar escrito en símbolos, te invita a la interpretación para que nos hagamos una idea de cómo pudo haber ocurrido
sin relatarnos detalles de eso. Entonces, claro, aquí estamos analizando una historia contada desde la visión religiosa de un pueblo elegido por uno de estos falsos dioses. Entonces ellos cuentan la historia de la creación desde la perspectiva de ellos para que su Dios se vea como el creador, pero realmente es una historia totalmente falsa. Sí, Salín, así como dices tú, me hace acordar una frase que dice que la historia es escrita por los que ganan las guerras, pero esta es una de las pocas historias, la que tú estás diciendo, que la escriben no los ganadores, sino los perdedores. ¿Y por qué los perdedores? Porque ellos no fueron exterminados, solamente fueron exiliados. Y ellos contaron la historia a su manera, es decir, como a ellos les convenía para manipular y seguir dominando su propio pueblo y a la vez extender ese dominio hacia los otros pueblos de la tierra. Claro, tal cual. Y esa es la historia que hoy en día, pues, como humanidad seguimos creyendo, ¿no? Claro, hicieron un buen trabajo de propaganda durante miles de años. Exactamente, para terminar esta parte, disculpa, vamos a citar nuevamente el libro secreto de Juan, el 11:23, dijo Yaldabaoth a través del profeta, ojo con eso que dice, a través del profeta, haré que sus mentes sean lentas y que no puedan comprender. Es decir, eso yo lo asocio con el sueño profundo. Sí. ¿Por qué si al profeta le dijeron que escribiera eso, eso no aparece consignado en el Génesis que están en la Biblia judeocristiana? O sea, el Yaldabaoth, el ser de oscuridad, él le dijo al profeta lo que él iba a hacer, es decir, sumir a los seres humanos en un sueño profundo, que no pudieran entender ni comprender qué era su vida, para dónde iban y de dónde venían. No, y que también cuando, bueno, ya aquí haciendo una interpretación, cuando dice a través del profeta, ¿cuál es el profeta por excelencia asociado a la Torá? Pues es Moisés. Se le adjudica a él los 5 libros, ¿no? De que él los escribió. Entonces cuando dice que así dijo Yaldabaoth a través del profeta para que sus mentes sean lentas, ahí lo que está demostrando es el plan de manipulación mental en la Torá, que son 5 libros. Son 5 sentidos del ser humano y los 5 libros de la Torá están enfocados para destruir los 5 sentidos de la humanidad para que de esa forma las mentes sean lentas. Y por supuesto que lo han conseguido porque han pasado miles de años y, por ejemplo, seguimos creyendo como humanidad que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios verdadero y es el Dios creador. Seguimos pensando como humanidad que las matanzas del Antiguo Testamento pues están justificadas porque era Dios y seguimos creyendo muchas cosas porque evidentemente les funcionó el plan, ya que a través del profeta Moisés nuestras mentes son lentas para interpretar esto que estamos hablando. Muy buen aporte el que acabas de hacer, la verdad eso no lo sabía, el asociar los 5 primeros libros del Pentateuco con los 5 sentidos, es decir, ellos lo tenían planeado todo, es decir, manipular de tal manera al hombre que perdiera la noción completamente de lo que era, de su identidad como tal, como ser que viene de las estrellas, del polvo de las estrellas y no del polvo del barro del que fuimos, según ellos, creados. Claro, es que ese es el plan, por eso es Antiguo Testamento, testa, que viene de cabeza, es Antiguo Pensamiento, y el Nuevo Testamento es el Nuevo Pensamiento que a través también de los 5 libros de los evangelistas, los 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles, eso lo que busca es restaurar el pensamiento. El mensaje de Jesús a través de los 5 libros escritos o derivados, ¿no?, de las enseñanzas de él y de los apóstoles, buscan restaurar los 5 sentidos que ya la Torá había destruido con sus 5 antiguos libros. Entonces ahí está el plan también en la Biblia. Alguna vez aquí en el canal hablamos de eso. Esos son códigos que solamente los que están despertando están descifrando. Sí, es algo que no es nuevo, ya hace unos años yo lo había escuchado, pero claro, uno le va agregando cosas, le va agregando más dimensiones a la interpretación. Bueno, para continuar el siguiente tema, hay una pregunta clara, dice, ¿el verdadero Dios maldice? Esa es la siguiente diapositiva. Sí. Ok, ya la estoy mostrando. Siempre hemos creído lo que tú acabaste de decir, que como se nos enseñó que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios verdadero, entonces lo asociamos con un Dios que mata, que cela, que es homicida, que es rencoroso, que guarda rencor en su corazón. Y entonces ese poco de maldiciones, por decirlo así, que hubo en el Edén, mira lo que pasa aquí. Resulta que Yaldabaoth maldijo a la serpiente, castigó a Adán, castigó a Eva,
maldijo la tierra, mejor dicho, de cosas no maldijo al pobre profeta que escribió el libro. Ya, pero y a partir de ahí hubo un dios, de estos dioses impostores, que también cogió un pueblo y lo llevó al extremo de presionarlo diciéndole en este pasaje, donde le dice a este pueblo que ese pueblo iba a ser maldecido o se iba a ser maldito en la entrada, en su salida, en todo lo que hiciera si no le obedecían, y le lanza una cantidad de enfermedades y cosas que ellos, si no cumplían las órdenes de él, y le iban a caer todas esas enfermedades. Entonces mi pregunta es si estamos adorando, digamos, siguiendo y conocemos un Dios de luz, un Dios de paz y de amor y de orden. No podemos concebir que este sea el Dios que maldijo todo, que lanzó todas esas maldiciones en el Génesis. Claro, ahí hay esa es de las grandes inconsistencias de la Biblia, cuando no se comprende que el Antiguo Testamento habla de una cosa y el Nuevo habla de otra, ¿no? Con referencia hacia lo que sería el Creador. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser del Antiguo Testamento, al pertenecer, ¿no?, a estos grupos de seres caídos, de razas regresivas, utilizó mucho la maldición, pero la maldición en el sentido a lo que, por ejemplo, hoy en día podríamos llamar incluso los hechizos o la brujería, porque esas maldiciones no solamente eran de palabra, sino que tenían un encantamiento en sí. De hecho, exactamente, el pueblo hebreo luego lo utilizaba mucho a través de la cábala, bueno, lo sigue utilizando a través de la cábala, porque son conocimientos místicos que ellos aprendieron de este falso Dios. Entonces, este falso Dios lo que lanzaba, más allá de maldiciones como si fuese un insulto, lo que lanzaba era conjuros para que el que recibía el conjuro pues recibiera un mal. Y también era experto en enviar entidades o espíritus malos para que cambiaran o manipularan los pensamientos o el corazón de algún enemigo, como por ejemplo el faraón, ¿no?, que no quería soltar a Egipto, según la historia que ellos cuentan. No quería soltar a los hebreos, y lo que hacía Yahvé era endurecer el corazón del faraón, porque él lo que quería era enviarle las 10 plagas. Él no quería que el faraón soltara al pueblo enseguida. Él quería hacer una matanza. Él quería hacer una matanza en Egipto antes de que el faraón soltara a los hebreos. Y así lo hizo. Y luego, bueno, hay varios pasajes donde envía espíritus malos hacia sus enemigos. Entonces, esas maldiciones eran brujería, vamos a llamarlo en términos modernos, porque claro, era un ser que tenía el conocimiento esotérico que luego trasladó a su pueblo, y esa era una de las armas que le daba ventaja al pueblo hebreo en contra de los pueblos en contra de los que se enfrentaba. Sí. Y le sigue dando ventaja en la actualidad. Adelante, siga. Sí, de hecho Moisés, Moisés prácticamente utilizaba la magia negra, porque él se enfrentó con magos del faraón. Sí, sí, tal cual. Con la vara. Y si nos ponen a Moisés en culebra. Sí, disculpe. ¿Qué iba a decir? No, la vara que la convierte en culebra también. Exactamente. Sí. Adelante. Y de hecho, Moisés, digamos, si lo ponen como el Salvador, como el libertador de Israel, y nos lo ponen como un ejemplo, y resulta que Moisés primero asesinó egipcios, y cuando iba a atravesar el Mar Rojo, cantidades de egipcios murieron ahí cuando las aguas se regresaron. O sea, en realidad no fue un personaje positivo, Moisés. Claro, no, por supuesto, fue un personaje que bueno, fue entrenado por Yahvé en esas artes místicas, y a través de esas artes místicas logró, primero, la aceptación de su propio pueblo, porque al ver que hacía esas proezas, pues le seguían a Moisés. Y luego, pues la superioridad en batalla y, bueno, en otros aspectos, para ir apuntalando la figura de ese ser que lo contactó, de ese supuesto Dios, como un Dios verdadero, ¿no? Porque gracias a ese Dios podían hacer grandes proezas como pueblo. Exactamente. Volviendo al tema, mira lo que dice el libro secreto de Juan 13:1. Cuando Yaldabaoth se dio cuenta que los primeros humanos le habían rechazado, maldijo su tierra. Muy parecido a lo que dice Génesis 3:17. Pero ¿quién fue el que lanzó esa maldición? No fue Dios, el verdadero, el Padre. Fue Yaldabaoth. Porque Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que del Dios verdadero, el Padre del que habló Jesús, no podemos esperar maldiciones, ni destrucción, ni muerte, ni asolación, como nos han hecho creer. Sí, por supuesto. Además,
Cuando hablamos de un Dios verdadero, pues no es un señor que tenga ese tipo de emociones, no es alguien, Sí, no es un no ser. es un ser físico, digamos que no tiene nada que ver con el concepto que nosotros tenemos de Dios. Entonces es algo completamente diferente y desconocido. Surge una pregunta muy importante y es, ¿por qué la descendencia de Adán no se nombra Caín? ¿Ustedes no le llama la atención eso? De que en ninguna parte, ni en Lucas 3:38, que es la genealogía de Jesús, y en Crónica 1:1, se encuentra mencionado Caín por ninguna parte. Se dice Adán, Set, Enos, y después lo nombran de atrás hacia adelante, de Jesús hacia atrás, y nunca nombran a Caín. Es una pregunta muy, digamos, interesante. Y digamos que la respuesta se podría encontrar en Isaías 14:20. Dice, no será nombrada para siempre la generación del maligno o de los malignos. O sea, en la generación que aparece consignada en la Biblia no aparece la generación que viene de Caín, que viene de arrastrada de las tinieblas, es decir, una genealogía o una descendencia creada por las tinieblas en la raza humana y que ha subsistido hasta el día de hoy. Sí, porque ¿Qué opina de esto? sí, es que alguna vez lo hablamos acá en el canal, el linaje de Caín es el linaje de la serpiente. Es un Exactamente. linaje que no es humano, es la descendencia de la rebelión acá en el planeta Tierra cuando se mezcla con la humanidad. Entonces, una es la descendencia humana natural, los seres humanos, que en el símbolo, porque todo esto, aquí hay muchos símbolos, no es que literalmente haya ocurrido así, de que hubo dos hijos y de los dos hijos se dio una descendencia, no, no ocurrió así. De hecho, si vamos al libro secreto de Juan, Caín y Abel los muestra como Jehová y Elohim, que serían los nombres. Entonces, a Caín lo relaciona con Jehová en el libro secreto de Juan. El que ahí se Exacto. llama Jehová es el mismo Caín en el mismo libro secreto de Juan. Entonces, el Caín bíblico también es Jehová. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Exacto. Es una de las manifestaciones del Dios del Antiguo Testamento que era un personaje físico, no era un Dios. Cuando digo que es un personaje físico, era un ser corpóreo, humanoide, que se mezcló con mujeres, como por ejemplo con la mujer de Abraham, con Sara. Él la visita y ahí cuando Sara queda embarazada y tiene a Isaac. Isaac Exacto. es hijo directo de Jehová. Entonces cuando hablamos de Caín es el mismo ser. Caín y Jehová son el mismo. Entonces, ¿qué representa Jehová? Jehová representa esa rebelión, esos seres físicos, razas degradadas conocidas como los Elohim. A esos seres los hebreos le llamaron Jehová, porque Jehová ni siquiera podríamos catalogarlo como un único ser. Jehová es el nombre que los hebreos le colocaron a los seres que lo contactaron, porque ellos se contactaron con varios Elohim, no era el mismo siempre que hablaba en el Antiguo Testamento, eran diferentes seres. Por ejemplo, el del Génesis es diferente al que luego contactó Abraham, es diferente al que luego se contactó con el que luchó contra Jacob. Y luego el Exacto. Elohim que se contacta con Moisés seguramente era otro. Entonces, claro, eran diferentes, pero pertenecían a la misma organización extraterrena negativa conocida como Elohim, los dioses, plural. Bueno, a ese Elohim, a esos dioses, luego con el tema del monoteísmo, los hebreos le llamaron a eso que los contactó, le llamaron Dios y le pusieron un término que es el tetragramatón, las cuatro grandes letras hebreas. Luego en las traducciones ya nosotros le llamamos como Jehová. Entonces Jehová es el grupo de seres, el grupo de Elohim que contactaron al pueblo hebreo durante tanto tiempo. El Esos, conjunto de exacto, el seres. conjunto de seres que se mezclaron con mujeres. Entonces, esa mezcla con mujeres creó aquí una descendencia y ese es el linaje de Caín. El linaje de Caín es el linaje de la serpiente del cual descienden directamente los hebreos. Porque Es la correcto. mujer de Enoch, en la historia, ¿no?, que ellos relatan, de Enoch no, de Noé, De no es. era descendiente de Caín, era el linaje de la serpiente. Por lo tanto, los Exactamente. semitas tienen esa genética. Árabes, judíos, todos tienen esa genética. De allá Exactamente. en Medio Oriente. Entonces, básicamente es por eso, porque no es un linaje humano original, por eso no se menciona. Pero de hecho, Salín, el mismo Jesús lo identifica. En Juan 8:44, Jesús le dice a los judíos que habían creído en él, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio. O sea, ¿cuál fue el primer homicidio, el primer asesinato? Caín, claro. Correcto. Él lo identificó. Él sabía que dentro de ellos lo que había era lo que tú dices, el linaje de la serpiente. Tal cual. Por eso él mismo y Juan el Bautista lo nombraba generación de víbora. Sí. Sepulcros blanqueados. Él sabía lo que había por dentro de ellos. Uno no lo ve, pero ellos sí lo veían. Claro, ellos sabían. Es correcto. Mira lo que dice en primera de Juan 3:12. No como a Caín, que era del maligno. O sea, está confirmando que Caín descendía del mal. O sea, era de algo que pertenecía a la fuerza de la oscuridad. Sí, era un linaje extraterrestre negativo, para decirlo claro y directo. El linaje de Caín es un linaje que no es natural de la Tierra y es una mezcla genética entre humano y razas regresivas. Ese es el linaje de la serpiente. Exactamente. Bueno, para terminar este tema, disculpa, de quién es el que maldice, encontramos una descripción perfecta en el mismo libro de Secreto de Juan, en el capítulo 2, 17 al 18. Mira lo que dice. Porque el perfecto es majestuoso, es pura e inconmensurablemente grande. Es el mundo que da mundo, la vida que da vida, el bendito que da bienaventuranza, el conocimiento que da conocimiento, el bueno que da bondad, la misericordia que da misericordia y redención. ¿Qué debemos decir de él? Su reino eterno es imperecedero, es tranquilo, silencioso, está en reposo y ante todo es la cabeza de todos los mundos y lo sostiene por medio de su bondad. O sea, ¿cómo podemos creer que ese Dios, el Padre, el Dios de luz, puede llegar a maldecir y conducir a todo un pueblo y a toda una humanidad hacia digamos, su desastre, su eliminación? Entonces es algo que no es comprensible. Claro, es evidente, no es Dios, no es un creador verdadero. Pero claro, a esta conclusión difícilmente llegarían aquellos que están dentro del velo religioso. Es muy complicado. Sí, claro, claro. Bueno, entonces ya para finalizar el tema siguiente, miremos un tema que es muy controversial, que es: ¿el diluvio fue realmente así? El diluvio, sí, ahí estoy mostrando la imagen de la famosa arca y todo esto, la imagen que usted me envió para mostrar. Sí, que se han hecho esta película de eso. Sí. Bueno, mi hermano y amigo, si el pasaje de Edén fue algo, digamos, deja más preguntas que respuestas. Te puedes imaginar el diluvio resulta inverosímil. Y te voy a plantear una pregunta y a la amable audiencia para que ustedes vean lo que sucede aquí. Si fueron 4 parejas, es decir, 8 personas que entraron a lo que dice el relato, de que entraron al arca, o sea, Noé, su mujer y los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet y sus mujeres. Si esas 8 personas fueron las que entraron al arca, ¿cómo se hicieron cargo de ellos, de las miles y millones de especies de animales que tenían que haber metido en esa arca para poder alimentarla, para poder sustentarla, traerles carne a lo que eran carnívoros, de dónde salió esa carne, hacer todo lo que había que hacer para mantener esos animales en quietud, o sea, que ellos estuvieran bien? O sea, esa es la primera pregunta. Supuestamente lo que dicen es que Dios influyó en el comportamiento de los animales para que no tuvieran hambre, para que no es decir, controló los instintos de supervivencia, de reproducción, de alimentación, para que los animales estuvieran tranquilos durante los 40 días, ¿no? Entonces, esa es la explicación que te dan. Sí, pero eso tiene más preguntas que respuestas. Sí, no tiene sentido. Porque, por ejemplo, sí, o sea que según eso lo que tú dices, ayunaron, pues lo pusieron a ayunar. Sí, lo que pasa es que al final cuando la pregunta es muy complicada, en la respuesta religiosa sacan la carta maestra y te dicen, es que Dios sí es todopoderoso y él podía hacer eso. Y sí, claro, tú dices, Él es soberano. Es soberano, entonces ya te dejan como que, bueno, ¿qué podemos hacer? Ya es la creencia absoluta que sí, claro, se sobrepone sobre la lógica y la razón. O si no te dicen, te tiran esta frase, donde la Biblia calla, yo callo. Es decir, ya no digas más nada porque vas a entrar en pecado, en desobediencia. Sí, o esos son los misterios de Dios. Si la Biblia no lo dice es porque son los misterios de Dios. Exactamente. Tal cual. Ahora, amigo Salim, ¿qué le parece a usted esta cuestionamiento? Si fueron 4, 8 personas que entraron, supuestamente de la misma raza, ¿no? Porque era de la raza mesopotámica la que había en esos lugares donde sucedió eso supuestamente. ¿De dónde salieron los negros, los indios y los
y los chinos. O sea, cómo se salvaron ellos para entrar si fue en esa única arca donde entraron los seres humanos para que se siguieran distribuyendo o reproduciendo en la tierra. Bueno, ellos dicen que surgieron de la descendencia de los tres hijos de Noé y que, por ejemplo, la raza negra surge de la descendencia de Cam, porque él fue el que recibió la maldición de Noé. Esta es una de las interpretaciones. Entonces, dentro de los territorios de Cam estaba lo que es el norte de África. Y bueno, ahí se comenzó a desarrollar la descendencia y dentro de la descendencia uno de sus hijos, que fue el que recibió la maldición, que es Canaán. Canaán es el que recibe la maldición, es decir, la maldición la recibe Cam, pero la maldición recae sobre uno de sus hijos, que es Canaán. Y de Canaán es donde supuestamente descienden las razas estas africanas y todo esto, por haber recibido la maldición de Yahvé a través de Noé. Entonces, la maldición consiste en que él iba a ser esclavo. Y claro, ¿dónde surgió o se proliferó más la esclavitud? En África. Y África fue esclavizada por los pueblos europeos y otros pueblos de Oriente Medio, que a su vez son descendientes de Jafet y de Sem. Entonces ahí se cumplió, entre comillas, esa maldición, porque los pueblos africanos fueron esclavizados por descendientes de Sem y Jafet, como Noé lo había predicho. Entonces ahí sustentan eso. Y eso fue apoyado por la iglesia tradicional romana. Totalmente, claro. Yo hace poco hice un video de eso, explicando esa versión de que dice que, bueno, de Sem, Caín y Jafet descendió toda la humanidad en ese punto. Y bueno, ahí explicábamos que realmente no había sido así. Es decir, que esa es una historia falsa, como la gran mayoría de cosas que cuenta el Génesis. Exactamente. Y la otra pregunta que surge es que en esos 40 días la tierra, el monte más alto que había, que suponemos que era el monte Everest, fue cubierta muchos metros más arriba, 8,000 y pico de metros más arriba había agua todavía. Entonces, después de esos 40 días, ¿para dónde cogió esa agua? O sea, ¿quién la absorbió? ¿Para dónde se fue? Y lo peor, si el agua, tú sabes que cuando ella cubre las plantas, los árboles, lo que hace es que la ahoga, o sea, esos árboles ya nos quedan inservibles. Entonces, cuando Noé lanza el ave esa que sale a recorrerla, encontró vegetación, es decir, todo volvió a quedar restaurado como por arte de magia, o sea, hay una cosa totalmente... Bueno, el poder de Dios, te dirán que volvió a restaurar la tierra. Las aguas del diluvio, según la tradición hebrea, están debajo del monte Moriah, ahí atrapadas. Eso lo dice la tradición hebrea. Creo que también el Corán habla algo de eso, de que debajo donde está el domo de la roca, ahí hay unas cuevas subterráneas que dicen ellos que ahí están atrapadas las aguas del diluvio, que ahí fue donde se recogieron. Pero claro, esto hace parte de la mitología y de la creencia de estas tradiciones. Existió un diluvio universal, eso sí es cierto, una gran inundación, porque si estuviera solo en el Génesis, bueno, podríamos dudar, pero todas las culturas hablan de eso. Lo que pasa es que el diluvio no fue como quizás nos hacemos la imagen en película, porque claro, vemos, el planeta se inundó por completo, 10 kilómetros de profundidad del agua. Realmente no sabemos exactamente cómo fue, pero según los diversos relatos, podemos entender que la inundación fue por partes, fue por zona, es decir, hubo una inundación general, pero no fue como, digamos que el agua cubrió las montañas, quizás hubo zonas donde hubo más agua que en otras, pero no solamente fue agua, hubo movimientos telúricos, es decir, fue un proceso bastante fuerte, pero no tan exagerado como lo imaginamos. Entonces, claro, ahí hay varios elementos que faltan para complementar esta historia, que solo estudiando esas otras versiones de otras culturas uno se puede hacer una idea más general. Y de acuerdo a lo que tú dices, si nos vamos al libro de Juan, el libro secreto de Juan, el 15, 11 al 15, Jesús mismo aclara lo que en realidad pasó. Mira lo que dice: el primer gobernante, o sea, Yaldadó, se arrepiente y es el que trae la inundación, o sea, era el Dios ese oscuro que cambia de parecer, no, ya la humanidad no quiero tenerle, voy a decretar la inundación, no fue Dios. Pero la advertencia para salvarlo vino de la luz, o sea, toda la especie humana, o sea, en todos los lugares del planeta se salvaron personas que Dios había escogido para que sucediera eso.
Y no fue un arca, fueron llevados a un lugar en una nube. Podríamos decir que fue una nave. ¿Ya? O sea, no, las cosas no fueron realmente como las relatan ahí en el relato tradicional de la Biblia judeocristiana. Claro. Lo que pasa es que también hubo dos eventos. Quizá alguno podría interpretar dos diluvios. Es que uno es un evento que esas fuerzas oscuras utilizaron para destruir a la humanidad. Y el otro evento es el que se dio para destruir a los gigantes y a los híbridos, que es el que relata el libro de Enoch. Entonces, cuando hablamos del diluvio, ese evento planetario que movió los elementos y que reescribió la historia, ese fue producido por la luz, ese fue producido por las leyes universales para que precisamente esas razas oscuras que estaban destruyendo la humanidad fueran diezmadas, fueran exterminadas. Eso fue enviado por las leyes de la naturaleza. Pero previo a eso, como dice el libro secreto de Juan, estas fuerzas hostiles querían destruir a la humanidad y una de las cosas que utilizaron en algunas zonas del planeta fue inundaciones artificiales para borrarnos de la faz de la Tierra. Bueno, es algo que siguen haciendo. Ellos, incluso se dice que creo que el año pasado la dana esa que hubo en España supuestamente fue artificial. Bueno, es probable, pero yo tengo mis dudas de que haya sido artificial. Pero bueno, lo que quiero decir es que la tecnología para producir inundaciones focalizadas en puntos concretos la pueden hacer. Y es una tecnología que ya tenían desde ese tiempo. Entonces, esa es una de las cosas que escribe el libro secreto de Juan, pero también está el otro movimiento que es el que es más fuerte, que fue para destruir a las razas híbridas, que ese lo describe el libro apócrifo de Enoch. El libro secreto de Juan no menciona ese, menciona es el primero. Entonces, bueno, ahí hay un poco, puede llegar a generar confusión. Sí, esa fue la de los ángeles caídos, los que tomaron mujeres e hicieron unos seres que se dice que son los gigantes, los Nefilim. Los Nefilim, sí. Entonces, esos seres tenían que ser destruidos porque estaban comiéndose literalmente a los seres humanos. Y ahí por eso se envía el diluvio, ¿no? El evento cataclísmico que reconfiguró la Tierra. Eso fue en contra de ellos. Sí, pero resulta ser, Salim, que después de eso, mucho más adelante aparece un relato donde David pelea contra un gigante y el mismo Josué y todos los que salieron a tomar la tierra de Canaán encontraron gigantes. O sea que esa realmente no se terminaron todos los gigantes que había. No se terminaron todos porque primero ellos, bueno, había tecnología también en naves para poder escapar, entonces muchas de estas razas escaparon. De hecho, también en Marcahuasi, en Perú, hay un asentamiento muy antiguo que se relata que había cíclopes gigantes y que muchos de ellos quedaron encarcelados en la roca fundida que está ahí, que es un lugar muy visitado turísticamente y que según los turistas se mueven muchas energías, pero son las energías, las entidades de invocación que quedaron de los Nefilín, que ya Enoch en su libro había dicho que los espíritus oscuros de los gigantes serían esas energías para invocar que luego corrientes místicas utilizarían, ¿no? A través de la mediumnidad y, bueno, todos estos procesos metafísicos. Entonces, no fueron todos exterminados, pero sí la gran mayoría, porque si no, pues no hubiese humanidad. Entonces sí, quedaron algunos núcleos, algunos vestigios de esta raza en algunos puntos, pero bueno, hoy en día casi que ya no quedan. Entonces, interesante eso. Y lo que tú dices es cierto y se puede dar porque ya de hecho tenemos el conocimiento de que en Alaska, Estados Unidos, tiene un proyecto que se llama el proyecto HARP, H-A-R-P, que son antenas que focalizan una emisión hacia la estratosfera, algo así, y ellos pueden hacia la ionósfera. Esa ionósfera, exacto. Focalizar terremotos, maremotos, inundaciones y sequía como la que estamos viendo ahora acá en Colombia, y que el fenómeno del niño, porque son cosas que son dirigidas para dañar cosechas, para poner en desesperación a los pueblos y bueno, muchas cosas. Cuando el evento es muy grande, no es artificial. O sea, porque ahí es donde está la confusión. Ellos pueden mover ciertos procesos focalizados, pero a menor escala. Ellos no pueden provocar un fenómeno del niño global. Eso no lo pueden hacer porque eso ya lo hace el planeta dirigido desde el Sol. Entonces,
ellos pueden provocar una sequía en un lugar específico, pero no calentar el Océano Pacífico completo y eso provocar un desequilibrio en el clima global. No tienen la facultad de hacer eso, porque si ellos pudieran hacer eso, ya hubiesen destruido el planeta hace rato. Una cosa es tener una tecnología potente y otra cosa es doblegar el equilibrio absoluto de un planeta. Ya ahí estamos hablando de dimensiones más catastróficas. Entonces, sí, ellos pueden hacer daño al planeta, lo han hecho evidentemente, pero es que detrás del movimiento de los climas hay una conciencia, hay un espíritu. El planeta es un ser vivo que mueve sus cosas a conciencia y ellos lo que pueden hacer es alterar ciertas cosas, pero moverlo todo sí les queda complicado. Difícil. Sí, muy complicado. Entonces, lo del fenómeno del niño, que estamos, todavía no estamos viviendo, pero supuestamente vamos a comenzar a vivir pronto, es algo que es producido por el planeta Tierra porque es algo masivo, a gran escala. No es una inundación en un punto de un país en concreto. Que es lo que decían de la Dana, que la Dana sí podría entrar dentro de lo que las posibilidades de ellos, su tecnología les permitiría, pero bueno, es complicado a veces diferenciar cuál es natural y cuál es artificial cuando se da en un punto en específico. Sí, exactamente. Bueno, eso era lo que le habíamos traído en el día de hoy, este mensaje que esperemos que les ponga a reflexionar y a, digamos, ir despertando acerca de los muchos engaños y de las muchas cosas que nos han dicho que no son verdad y que fueron, digamos, colocadas ahí en esas escrituras que nosotros conocemos por el mismo hombre, no por Dios. Claro que sí. Y bueno, yo agradecerle por acompañarme una vez más en un programa, señor Gentil. Realmente ha sido muy interesante esta información que nos ha traído el día de hoy. Y bueno, invitar a la audiencia a que, bueno, dejen ahí sus comentarios, sus opiniones sobre toda esta temática tan interesante que el señor Gentil Ramírez nos ha traído hoy. Por supuesto, es un diálogo, es una charla. Aquí no estamos pretendiendo traer verdades absolutas. Simplemente queremos compartir, ¿no? Nuestra intención ha sido compartir esta visión del Génesis, una visión diferente. Y bueno, esperemos que de alguna forma les haya ayudado a entender algunos elementos del Génesis que antes no comprendíamos del todo. Así que, señor Gentil, muchísimas gracias por pasarse una vez más por el canal. Bueno, muchas gracias a ustedes y a su amable audiencia. Y bueno, esperamos haber dejado un grano de arena para que las personas se dediquen, que es lo que siempre estamos, a que investiguen por sí mismos y logren encontrar el camino hacia la verdad. Así es, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos y nos vemos en un próximo programa.